Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos una semana más a este webinar de análisis técnico con el equipo de Lifin Trading. Yo soy José Salvador, seguro que me conocéis ya de las otras semanas, aunque veo algún nombre nuevo por el chat que no me suena, así que haremos como siempre la presentación y el aviso, ya que sabéis que si tenéis una cuenta con Nayondo, esta cuenta son productos CFDs y estos productos nos permiten apalancarnos. Quiere decir que podemos invertir por más dinero del que tenemos en nuestra cuenta, por más dinero del que se nos pide como garantía para realizar una operación. Y es por ello que debemos entender y comprender los riesgos que esto conlleva. Que si ponemos un cero de más, un contrato de más y la posición no va a nuestro favor, pues nos pueden cerrar las posiciones el broker o serán automáticamente cerradas si se come todo el margen y toda la garantía que tenemos. Si tenéis cualquier tipo de duda al respecto, me la podéis hacer en el apartado de preguntas que tenéis en vuestro panel de control. Os invito desde ya a participar en audio si queréis. Si tenéis cualquier tipo de comentario, me levantáis la mano. Os recuerdo que si estáis en un ordenador portátil, no hace falta micro, tenéis el audio cerrado, yo os lo abro y podemos charlar perfectamente. Para cualquier otro tipo de duda, podéis enviar un mail a soporte@yondo.com o bien llamar por teléfono y hablar directamente con vuestro comercial asignado. Así que hecho el aviso, vamos ya al análisis técnico. Empezamos por el SP500, el que manda, que como cada semana que hablo con vosotros siempre pasa algo. Hace 2 jueves el precio cayó, el jueves pasado también cayó. Veremos a ver si este jueves también nos prepara una buena caída o decide continuar rebotando. Abrimos gráfico diario, lo vemos a vista de pájaro. Tenemos respecto a la semana pasada que veíamos los mínimos en los 2.431 fueron perforados ese mismo jueves, vino a buscar apoyo a la zona de los 2.418 que habíamos marcado que era previsible que pudiese caer ahí si perdía los mínimos anteriores y ahí se ha sujetado y hemos tenido un pequeño rebote que nos ha durado o que nos está durando hasta hoy. Fijaros que en gráfico diario, si lo hago mucho más pequeño, lo pongo en vista de pájaro, seguimos teniendo una tendencia alcista de fondo. Y mientras los 2.400 puntos más o menos, números redondos, veis que es esta zonita antigua de máximos, en el graficador los 2.397, una mechita que el precio no es capaz de cerrar por encima, tiene un retroceso, vuelve a intentar una segunda rotura, cotiza en torno a esos 2.400 por el mes de mayo, realiza un nuevo pullback a 2.350 y en el tercer intento, fijaros la diferencia que hay, es que cierra, tenemos precios de cierre por encima de los últimos máximos históricos. Nivel de fortaleza nos indica que el precio puede ir un poquito más en el lado largo, sí que es capaz de llegar en un primer intento hasta los 2.445, 2.450, pullback y nuevo intento de ir a máximos y conquistar los 2.490 puntos. Aquí se nos frena el precio, hace 2 semanas tiene una gran caída hacia en torno a los 2.435 puntos, 36, rebote y el jueves pasado vuelve a caer y perfora esos mínimos. Tenemos, si hacemos más pequeñito el gráfico y nos centramos en los últimos meses, vamos a coger, por ejemplo, junio, julio y agosto, que veis el gráfico más grande y seguimos teniendo esta tendencia alcista con máximos y mínimos crecientes. Hablábamos de esos 2.400 puntos que veis aquí, esta mechita, ¿vale? Con esta zona de máximos que os marco en el gráfico más a la izquierda en el mes de abril, nos formaría ese soporte hasta donde podría caer perfectamente el SP, continuar, ya que en menor tiempo y en menor grado desde principios de agosto lo que ha hecho es corregir, seguimos, si os fijáis en este pequeñito tramo, con una tendencia bajista de grado menor y mientras no nos rompa los máximos que ahora están en, os lo marco con la cruceta, os lo marco con una línea mejor, así lo tenemos el precio marcado. En los 2.455 seguimos con esa tendencia de grado menor bajista que puede ir a buscar apoyo
a la zona que marcábamos antes de los 2.400 puntos. Pongo una línea también para que la veáis. Y así tenemos el precio marcado, ahí 2.403, 2.404, zona de los 2.400 con el precio de cierre. Podemos marcar un pequeño rango, vamos a marcar un rectángulo, en el cual se nos puede apoyar el precio. Os lo dejo por aquí marcado, ahí está. Esta zonita debería de ser la más importante de soporte en el SP y hay que ver cómo lo testea, cómo se comporta el precio cuando llegue a ella. Como recordamos siempre, cuidado con las roturas que sean con mecha, que sean roturas falsas de los 2.400 puntos. Vamos a esperar a un precio de cierre que nos va a dar una mayor fortaleza en caso de que decida corregir mucho más el precio, ¿vale? Y a poder ser no solo uno, sino dos precios de cierre por debajo del nivel de soporte, nivel de los 2.400 puntos. Mientras lo perfore y acabe salvando los muebles y cerrando por encima, no nos vamos a poner demasiado nerviosos, corrección normal, seguimos con la tendencia alcista que trae de fondo SP y podemos continuar buscando ese lado largo para ir a conquistar objetivos de precio. Os lo recuerdo por si no estabais o no los habéis apuntado, el siguiente después de los 2.490 que hemos conquistado estaría ya en los 2.500 puntos números redondos, ¿vale? Por debajo, os marco ahora todos los niveles de soporte que tenemos para el precio, tanto por arriba como por abajo y más inmediatos. Para empezar, está justo en zona de resistencia, 2.445 puntos. Nivel que en las caídas no tiene muy en cuenta, pero que en las anteriores subidas, cuando rebota, sí lo tiene un poquito más en consideración. Fijaros que después de caer hace 2 semanas y venir hasta los 2.435, el rebote aquí se frena, tiene esa perforación de los 2.445, se frena y acaba cerrando por debajo para en los siguientes días ir recuperarlo y tener un trámite más al alza. Rompiendo ese nivel de los 2.445, el siguiente tenemos una zona con un rango, ¿vale? Tenemos 4 puntos entre los 2.451 y 2.455 puntos y este rango es bastante fuerte, ¿vale? Bastante importante. Aquí lo podéis ver, 455 que marcábamos antes y los 451. Vamos a ver cómo se enfrenta el precio. Fijaros que son los antiguos cierres que tenemos en esta zonita de máximo en el mes de junio, con un mínimo el 18 de julio, y esa zona, ese rango, va a ser de consideración para SP, y si tiene fuerza para romperlo e ir más allá, ya podríamos ir a buscar los 2.463, 2.465 puntos. Veis que ya el propio graficador nos marca esa línea de los 64, que nos coincide con máximos y mínimos, con algún precio de apertura y de cierre de hace 6 o 7 sesiones, y es el siguiente nivel en el lado largo. Superando estos 2.465, nos metemos en un pequeño movimiento lateral que va a ser mucho más difícil operar aquí, pero que puede tener subida hasta la parte alta en los 2.478 puntos. Por debajo, que me pierde los mínimos que ha hecho intradiarios hoy en la zona de los 2.436, que ya nos aparece marcada también en el graficador. Si nos pierde estos mínimos, nos podemos caer y podemos ir a buscar el siguiente nivel de soporte, 2.418, 2.420 puntos. Ya veis también aquí que los 22 del graficador coinciden con unos mínimos del mes de junio, mínimos de finales de junio con precios de apertura y de cierre, pues hasta ahí, y los 2.418 es un nivel importante. Podría retroceder perdiendo este nivel, los 2.400 que hablábamos antes, ¿vale? ¿Tenéis alguna duda respecto a América, al SP? No, pues venga, vamos a pasar entonces a Europa. Vamos a ver el DAX.
Borramos, minimizamos y cargamos el DAX, que sigue débil respecto a Europa. Perdón, respecto a América. Sigue muy débil, como veíamos hace 2 semanas con ese gráfico que os ponía comparativo de los 4 índices, IBEX, S&P y Nasdaq. Y DAX, que hoy está rebotando un poco, pero que ha caído, la semana pasada ha caído una barbaridad. Gráfico diario en el DAX. Si hacemos vista de pájaro, vais a ver rápidamente la diferencia que hay respecto a S&P. Si mantenemos esa tendencia alcista en S&P y hacemos una similitud, y en el dibujo del gráfico vemos que la zona de los 12.000 puntos, números redondos, lo extrapolamos y lo pasamos, solo en dibujo, a los 2.400 del S&P, que aún no han sido perforados. En el caso del DAX, veis que la semana pasada sí ha perforado los mínimos anteriores y se nos complica un poquito más la tendencia alcista, que de fondo no tiene duda, máximos y mínimos crecientes, pero al estar más débil quizás necesite una mayor corrección respecto a América. Si América visita los 2.400 puntos, en condiciones normales DAX debería de corregir aún más. Problema que nos estamos encontrando, que últimamente DAX y S&P no van de la mano. Antes ocurría que si S&P tenía un movimiento al alza, DAX también replicaba ese movimiento al alza. Mayor porcentualmente, con más volatilidad, pero al fin y al cabo hacía el mismo movimiento. Si S&P corregía, DAX corregía. Ahora nos estamos encontrando con una sincronía y no podemos mirar a ver qué es lo que hace S&P, porque lo replicará el DAX. Así que vamos a coger los niveles en el DAX, vamos a analizarlo independientemente y vemos los soportes y las resistencias que tiene, los mínimos a perder importantes que pueden acarrear más caídas, o si gana los soportes que ha perdido para intentar tener un pequeño tramito más al alza. Así que borramos, nos centralizamos en los últimos meses, como hemos hecho con el S&P, y podemos ver que después de conseguir máximos históricos en torno a los 13.000 puntos, acordaros que quedan por conquistar los 13.081, que ya los llevamos diciendo mucho tiempo, los dejamos aquí, 13.081, algún día llegará, hasta que llegue aquí, veremos a ver qué es lo que hace. Cotización actual del DAX. Lo tenemos ahora mismo una zonita que se va a enfrentar con una resistencia en 20 puntos, ¿vale? En torno a los 12.250, 40 puntos, ahí tiene zona de resistencia, que además seguro que ya la podéis ver en el gráfico. Tenemos marcada con esta línea, aquí la vais a poder ver, dejadme un momento, aquí, 2.450 puntos. Zona de finales 21 de julio, aquí podéis ver cómo el precio tiene durante esos días, las últimas semanas de julio, precios de cierre y apertura, nivel que marca soporte después de conquistar máximos históricos, donde aquí se sujeta, tiene una perforación, pero es en la segunda cuando tiene una pequeña mayor caída, después intenta recuperarlo, esta zona de los 12.050, veis que además tenemos más precios de cierre y de apertura, nos va a formar ese nivel de resistencia. Si nos vamos más atrás en el gráfico, en abril ocurre exactamente lo mismo, niveles de cierre y apertura, máximos, mínimos, que tenemos esas mechas, esas roturas falsas, pero que al final acaban salvando los muebles momentáneamente, y es la resistencia más inmediata que tiene ahora mismo el DAX. Por encima de estos 12.250 puntos nos vamos en primer lugar a los 12.285, ¿vale? Antes de los 12.320 que podéis ver ahí marcados en el graficador, que además nos forma justo esa línea horizontal donde se testean máximos y mínimos, los 12.285, 12.290, tenemos los máximos de las velas de cierre y apertura que comentábamos ahora hace unos minutos. Aquí podéis ver como los máximos de esa semana de julio, con principios de agosto, también tenemos algún precio de cierre, nuevos máximos, nos forma ese rango de resistencia.
Y este rango de resistencia va a ser importante porque por debajo tenemos otros dos niveles que nos forman un rango y esta vez es de soporte. Esos niveles son los 12.115 y los 12.085, 12.090. Marcamos con la línea horizontal para que lo veáis, 12.115, 12.115, 114, 120, ¿vale? Lo marcamos por aquí y los 12.085, 12.090. Ya veis que es la zona de cierres y aperturas. Volvemos a tener otro rango de soporte y ese rango coincide en el mes de marzo con máximos. Fijaros esta zonita de máximos testeada, con mechas pero no con precio de cierre. Tenemos incluso una mecha que lo perfora mucho, pero acaba cerrando por debajo y es después del 29 de marzo, que cierra por encima de este nivel de soporte cuando despega y tiene un nuevo tramo al alza. Nivel o rango de soporte importante para DAX. Y aquí dentro, si obviamos este gran día de caídas de hace 2 semanas, donde el precio se cayó muchísimo y empezó a rebotar, tenemos un movimiento lateral. En gráfico de 1 hora, después si queréis lo podemos ver, lo gráfico sin ningún problema, vais a dar cuenta de que es un movimiento lateral. El problema de movimientos laterales es que es muy difícil operar. Necesitamos una tendencia clara para poder sumarnos e ir a favor de ella. En movimientos laterales, mejor manos quietas. De todas formas, los niveles tienen que ser testeados y roto ese nivel debería de ir a por el siguiente. Así que DAX, si me rompe la parte superior, si es capaz de romperme esos 12.290 puntos, nos podemos ir casi 100 puntitos más arriba, en torno a los 12.350, 12.375. Y aquí viene el parón de los 12.320 que veis en el graficador. 12.375, 380, 12.360. Aquí veis esta nueva zona, este nuevo rango, con estos mínimos y precios de cierre, y además los mínimos y máximos de las velas anteriores en los 12.320. Por encima, si me rompes los 12.382 puntos, pues ya nos vamos a la zona de los 12.430 puntos. Vamos a marcarla con una línea. Aquí veis que vuelve a ser zona de 12.430, 12.420, zona de soporte, los precios de cierre el mes de abril, donde se apoya para un nuevo impulso al alza, y vuelve a ser una zona en el mes de junio donde titubea un poquito entre los 12.432 que pierde y busca apoyo en esos 12.360 puntos para volver a tener un nuevo tramo al alza. Niveles por debajo en caso de que pierda los 12.085. Pues la cosa se nos pone un poco fea, nos vamos a los 12.020 como siguiente nivel de soporte para DAX, que ya casi lo podéis ver. El graficador lo tenemos en los 12.012, vamos a poner 12.020, esta zona de mínimos, con esta zonita de mínimos del mes de marzo, nos forma el siguiente nivel de soporte. Por debajo, hasta los 11.807, hay niveles en el medio que lo pueden frenar, pero debería caer. Y además, me vuelve a perforar los mínimos anteriores, que estarían en esta zonita de los 11.900. Vamos a marcarla con una línea. Estos mínimos, si no son respetados, 11.910, 11.912, si no son respetados, vuelve a abrir el camino a nuevas caídas. 11.807 como siguiente nivel de soporte. Y yo creo que hasta la semana que viene tenemos niveles más que suficientes para que el DAX vaya hacia arriba, hacia abajo y podamos tenerlo un poquito bien encajonado, ¿vale? Aquí tenéis la zona de los 11.807 puntos, como vuelve a ser máximos en el mes de enero, que no consigue consolidar, no consigue cerrar del todo con fuerza por encima de este nivel, lo pierde y en el segundo intento es capaz de tener un nuevo tramo al alza, ¿vale?
¿Dudas en el DAX? No, pues os enseño simplemente de manera muy rápida, visualmente en un gráfico de 1 hora, ese movimiento lateral que tiene entre los dos rangos que habíamos marcado. Cerramos el gráfico y aquí veis esta, voy a marcar 2 líneas, la parte superior y la parte inferior, 12.283, 12.290, que los marcábamos antes, y que es esa parte alta de ese movimiento lateral. Es cierto que se nos escapa un poquito el precio por encima, pero por debajo tenemos los 12.100 puntos, 12.113 que marcábamos antes, ¿vale? Por debajo en esa gran caída también se nos escapa, pero cotiza y lleva cotizando durante muchos días entre estos dos niveles. Así que con todos los niveles que hemos dicho antes, veis el precio muy lateral, se escapa por debajo, tiene una mecha, pero recupera el precio de cierre. Al final se mueve mucho entre estos dos niveles. Perdiendo uno en el lado corto nos abre camino a visitar esos mínimos y cuidado no sean perforados. En el lado largo podemos tener aún mayor rebote. ¿Vale? Pues venga, vámonos al IBEX. Último índice que analizaremos hoy. IBEX, que teníamos los 10.600 puntos como nivel clave a recuperar. Todo lo que fuese por encima de los 10.600 puntos deberíamos primar el lado largo, deberíamos tener predisposición al largo, pero no es capaz. Fijaros que hace una semana lo veíamos intentando conquistarlo, de hecho los había tocado en la sesión de la mañana, antes de empezar el webinar, pero no ha sido capaz de cerrar por encima y está teniendo otra vez caídas a visitar los mínimos anteriores. Si hacemos la vista de pájaro en el IBEX, la comparación, que todas las comparaciones son odiosas, pero en el caso del IBEX un poquito más. A pesar de que no ha caído tanto, no se ha visto tan debilitado como DAX desde los máximos, en el caso del DAX máximos históricos, en el caso del IBEX no, simplemente máximos anuales. Veníamos de un movimiento lateral de un año de duración. ¿Vale? Vamos a obviar el Brexit, esta gran mecha, y nos movíamos durante todo 2016 en un rango lateral, muy grande, ¿eh? Eso sí, entre unos 1.500 puntos más o menos. Roto ese rango, roto ese movimiento lateral, sí tiene una nueva tendencia alcista, y esa tendencia alcista nos lleva casi en torno a los 12.200 puntos, ¿vale? En números redondos. Y a partir de aquí, que es donde llegó en el mes de abril, donde DAX también consigue esos 13.000 puntos, ¿vale? No es capaz de ir más allá y tiene una corrección. Corrección que lo lleva a los 10.270 hace la semana pasada. Y esos 10.270 es una zona de soporte, pero no ha sido perforada como en el caso del DAX, esos mínimos de los 11.900 que habían sido perforados y nos habían puesto en peligro esa tendencia alcista tan clara en el gráfico diario, por lo menos a corto plazo. Pues en el caso del IBEX se ha respetado. Así que si cerramos el gráfico, hacemos un poquito más pequeño, veremos que ha venido a buscar apoyo a esta zonita de aquí. Cogemos una línea, la marcamos, zona de los 12.270 puntos. Aquí se ha conseguido sujetar a principios de este mes, ha intentado un rebote, ha intentado conquistar los 10.600 para poder intentar irse en el lado largo, pero no ha sido capaz. Fijaros que llega hasta los 10.580, 10.590, pero no es capaz de consolidar, de cerrar por encima de esos 10.600 que nos predestinan a tener un nuevo tramito al alza. Atentos al IBEX, porque incluso en el pasado, una vez ha conquistado, fijaros que tiene un precio de cierre por encima, 2, pero el siguiente es bajista, no tiene fortaleza para irse más allá, vuelve a tener un pullback. Nos marca un nuevo mínimo respecto al anterior, en el mes de julio,
y cotizando muy lateralmente vuelve a romper los 10.600. Rompiendo los 10.600, es cierto que en el mismo día o al día siguiente vuelve a tener al menos un trámite más en el lado largo, ¿vale? Ir a buscar una nueva resistencia. Pero si lo pierde, nos vuelve a caer y viene a buscar apoyo esos 10.270 puntos. Ahora cotizando en torno a los 10.400, que es zona de resistencia. La podéis ver casi en la línea punteada que hace el precio. Si marcamos una línea horizontal en los 10.400 puntos, vais a ver que son máximos del mes de marzo, que son testeados, rotos, que tienen un nuevo tramito más al alza. Aquí esta zonita, veis como tenemos un precio de cierre, pero al día siguiente nos cierra por debajo y busca pullback para un nuevo arreón al alza. Nueva visita a zona de los 10.270 y esta vez sí, nuevo arranque para venir a los 10.200 máximos anuales. Así que para IBEX, si queremos que vaya un poquito más en el lado largo, me tiene que recuperar los 10.400 puntos. Y yo, para pedirle más fortaleza en ese lado largo, en ese rebote, o que pueda continuar con ese rebote, le voy a pedir que me rompa los máximos de ayer. Máximos que tenemos en torno a los 10.440 puntos. Si es capaz de superarlos y tirar al alza, pues tenemos aún unos 60 puntos, casi hasta los 10.500, donde el precio debería llegar sin muchos problemas. Además, si DAX tira porque es capaz de romper los 12.243, irse a por esos 12.282, le pueden ayudar al IBEX a tirar un poquito más al alza. 10.500 puntos números redondos. Veis que es un montón de cierres. Tenemos un máximo la semana pasada, precios de cierre en el mes de julio, con precios de apertura, qué nivel a testear. Y por encima de los 10.500 veremos a ver si es capaz de llegar otra vez a los 10.600 puntos. Recuperando este nivel de los 10.600, pues 10.700. ¿Vale? Aquí vamos prácticamente de 100 en 100, pero vamos a marcar antes de los 10.700 puntos una zonita donde se nos puede quedar el precio. Marcamos primero los 10.700, aquí la veis, más o menos, 10.705, 10.710, y antes esta zonita de aquí, en torno a los 10.680, pueden frenar al IBEX. Zona de precios de cierre y apertura del mes de mayo, zona de precios de cierre y apertura en el mes de junio también. Tenemos un máximo que encima es precio de cierre, un máximo perforado por muy poquito, dependiendo de si viene con mucha fortaleza o no, superando estos 10.600 se nos puede quedar en los 10.680. Superando los 10.700, pues lo marcábamos también la semana pasada, zona de los 10.750. Veis estos máximos que son testeados en los 60, pero tenemos los precios de cierre en los 50, así que vamos a coger esa zona como siguiente objetivo de precio, siguiente resistencia para superar. Y ya por encima, si os acordáis, en el mes de mayo, que dábamos esos webinars, veíamos un movimiento muy lateral, sobre todo entre los 10.800 y los 10.900, con una zona de los 10.820 y 10.860, donde casi siempre que rompía al alza la parte inferior llegaba a la parte superior, algo muy parecido a lo que hemos visto en DAX antes. Y hasta aquí yo creo que tenemos niveles más que suficientes en el lado largo. Lado corto, ¿qué pasa si IBEX perfora los mínimos de hace 2 semanas? Perfora esos 10.200 puntos y tenemos una mayor caída. ¿A dónde nos puede llegar? Pues cerramos el gráfico y si nos vamos a la parte izquierda, el primer nivel serían los 10.100 puntos, ¿vale? Pero hay un nivel antes, 10.150, 10.160. Y ese nivel, en términos de fortaleza, es muy parejo. Vamos a marcar aquí los 160 al menos, es muy parecido a los 10.600 que veíamos en el lado largo, ¿vale? Es fuerte, es un nivel donde el precio se puede sujetar o debería sujetarse y tener ahí un apoyo importante, no debería perforarlo, salvo que se pongan las cosas muy feas,
con grandes caídas. Aquí debería frenarse el precio, quizás si venga y haga una mechita hasta los 10.100, además 10.100 número redondo, acordados de los dobles ceros, de los triples ceros, como también es un nivel de soporte y resistencia psicológico. En caso de perderlo, de perder esos 10.100, la caída ya la tenemos en los 10.900 puntos, 10.950, antigua zona de resistencia en precios de cierre, fijaros, 10.000, perdón, los 9.000, casi los 10.000 puntos, ¿vale? Haciendo números redondos. Veis que podéis ver aquí, en el mes de mayo, todos estos máximos y todos estos precios de cierre por debajo de los 10.000 puntos. Pues hasta aquí el análisis técnico de los tres índices, SP500, DAX e IBEX. Son las 12:30, así que abrimos turno de preguntas para vosotros. No sé si tenéis alguna duda en IBEX, si no, podemos ver lo que queráis. A cualquier otro índice, materias primas, divisas, aquello en lo que tengáis dudas. Venga, soy todo vuestro. Nada, no hay ninguna duda. Pues si no hay ninguna duda, lo dejamos aquí. Volvemos la semana que viene. Espero que tengáis una muy buena semana de trading. No os apalanquéis demasiado. Respetad los stocks y, sobre todo, disfrutad, sea lo que sea que hagáis. Un fuerte abrazo. Gracias por venir. Nos vemos. ¡Ay! Espera, que me entre una pregunta ahora. ¿Puedo comentar el FTSE? Sí puedo comentarlo. Vamos allá. ¿En qué temporalidad lo quieres, Javier? Al menos dime una temporalidad. Diario, gráfico de 1 hora, semanal, al menos eso, ¿vale? Para que pueda cargarte un gráfico en diario. Perfecto. Venga. Cargamos índices. Buscamos índices Reino Unido. Vamos a coger el de vencimiento. Vamos a coger el rolling y así seguro que tenemos más datos. Venga, cargamos gráfico diario. Está en 1 minuto. Gráfico diario. Vamos a hacer una vista de pájaro, como hemos visto en el DAX. ¿Vale? A ver, ahí lo tenemos. Bueno, pues casi muy parecido, ¿no? A DAX. Esa tendencia alcista de fondo desde marzo del año pasado, desde el suelo de febrero, ese 11 de febrero donde hemos hecho suelo y que ha rebotado y viene con una tendencia alcista de fondo muy grande. Problema, ha marcado máximos en los 7.560 y a partir de aquí está cotizando un poco más lateral de lo que está haciendo el DAX y ha vuelto a la antigua zona de soporte en los 7.344 puntos. Mira, lo voy a hacer más grande para que lo podamos ver. Borro todo, que si no está el gráfico muy sucio. Lo amplío y nos quedamos también con los últimos meses, ¿vale? Aquí más o menos desde enero, aquí podéis verlo. Bien, después de marcar máximos en los 7.590 números redondos, tiene un primer apoyo, una primera caída a estos 7.296, 7.300 puntos, que son los máximos en el mes de diciembre del 2016, donde se vuelve a enfrentar a principios del 2017, fíjate que lo rompe, cotiza muy lateral, vuelve a los 7.104 a buscar un nuevo apoyo para hacer una nueva rotura. Bien, como las vueltas en V en máximos no se suelen dar, lo tenemos un poco complicado que aquí en este apoyo, en este primer apoyo, rebote y vaya a marcar un nuevo máximo por encima de los 7.590 puntos. Lo que ha hecho es volver a buscar apoyo en los 7.300. Lo ha perforado por un poquito y es normal que ahora tenga un pequeño rebote. Ese rebote nos puede llevar, si sigue así, a esta zonita de estos máximos de aquí. Vamos a marcar con una línea el precio y mientras, ahí está, en torno a los 7.450 puntos, ¿vale? Los ha testeado una primera vez, ha retrocedido,
ha marcado ese pequeño mínimo por debajo de los 7.300 y ahora mismo está intentando volver a conquistar estos 7.445. A muy corto plazo, mientras aguanten los 7.400, ¿vale? Que ya ves que es con la línea del graficador, es esta última zona de máximos testeada en el mes de febrero. Fíjate cómo testea aquí y aquí, a pesar de que aquí tiene una perforación, pero cómo testea estas dos veces, vuelve a buscar un apoyo, vuelve a ser soporte cuando recupera y es capaz de cotizar por encima de este nivel, y ahora mismo está cotizando por encima de este soporte. Por lo tanto, siguiente nivel de resistencia, 7.450 puntos. Por encima, 7.490, pero para eso tiene que tirar DAX, tiene que llegar DAX a esos 12.282, tiene que tirar también América un poquito, y si América decide corregir y llevarse con ella al FTSE, perdiendo los 7.400 puntos, la siguiente zona de apoyo inmediata la tiene un poquito más arriba, en estos precios de cierre con estos mínimos de aquí, en los 7.340. Por debajo, 7.300. Números redondos que además con el graficador lo ves muy fácil, ¿vale? Esta zona de mínimos. Ojo a si me vuelve a perforar y me vuelve a hacer un nuevo mínimo respecto a los de la semana pasada, porque entonces ya la cosa sí se pone más fea y en un primer momento se nos podía parar, pero muy poquito, en esta zonita de aquí, que vemos estos mínimos con estas grandes mechas que han sido testeados, ¿vale? En los 7.255, pero podía tener perfectamente una nueva caída hasta los 7.200 puntos, ¿vale? Es una cotización un poco más lateral, no con una tendencia tan clara como en el DAX, al menos desde que ha marcado máximos, pero mientras no me rompa, sobre todo, me venga a buscar los antiguos máximos en zona de los 7.500 puntos, puede cotizar y te puede marear un poco en esta zonita de aquí, entre los 7.250 y los 7.450. Sí, Javier, te he dado respuesta. Espero que me digas algo por el chat. Perfecto, vale, muy bien. Pues muchas gracias a ti por participar y nos vemos la semana que viene. Que tengáis una muy buena semana de trading. Gracias por venir. Hasta luego.